Shalom Haverim, esta semana estamos estudiando Parashá Koraj, que se encuentra en el capítulo 16 del libro de Números, versículo 1 al capítulo 18, versículo 32 en las Biblias tradicionales. La porción de esta semana nos habla acerca de la rebelión de Koraj, una rebelión respecto de Moshe, Aarón, que eran la autoridad del pueblo de Israel en aquel entonces. Leemos en la Torá lo siguiente: y se rebeló Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datam y Abiram, hijos de Eliab, y Om, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Y se alzaron contra Moshe, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre, y se juntaron contra Moshe y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Hashem está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea de Hashem? Como Koraj no había sido nombrado jefe de los levitas queatitas, vino un espíritu de rebeldía sobre él, que lo motivó a no sujetarse a los líderes puestos por Hashem en medio de Israel. Sucede que el padre de Koraj era mayor que Uziel, que era el padre de Elitzafán, cuyo hijo fue elegido para ser el Nasí, el presidente, el jefe del clan de Keat. Esto despertó una gran rebeldía en el corazón de Koraj, por lo cual se rebeló y creó todo un sistema organizado de rebeldía contra las autoridades del pueblo de Israel. Leemos en la bendita Torá que cuando Koraj supo de esta noticia, decidió no sujetarse a la autoridad de Israel, porque simplemente pensó que no era justo que él, siendo mayor a su primo Elitzafán, no fuera él el líder de los queatitas. Por lo que la consecuencia de esta envidia en Koraj promovió todo un sistema contra las autoridades de Israel. Su soberbia contaminó a 250 hombres que cuestionaron a Moshe y a Aarón, alegando que ellos abusaban de su condición de jefes de Israel, toda vez que ellos también eran pueblo de Hashem, santos, en medio de los cuales también estaba el Eterno. Este espíritu de rebeldía y falta de sujeción que se movía en Koraj y en estos 250 líderes de Israel es el mismo espíritu de rebeldía que hoy muchas personas retornantes a las raíces hebreas de la fe promueven por internet y en sus comunidades, con tal de no estar sujetos a la autoridad puesta por el Eterno. Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿son todas las autoridades puestas por Hashem? Está escrito en el libro de Romanos, en la carta a los romanos. El Rab Shaul cita lo siguiente, en Romanos 13, versículo 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resista la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Eso está escrito por Pablo en Romanos 13, verso 1 al 2. Este es el principio base para nuestro comentario. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, y quien no respeta a las autoridades no respeta a Dios. Moshe y Aarón eran los líderes de la comunidad de Israel. Sin embargo, hubo un grupo incitado por Koraj que no quiso respetar ni sujetarse a dicha autoridad. ¿Cuál fue el fin de aquel grupo? Lo comentan la parashá de nuestra semana. Si nos ponemos a pensar, Dios ha puesto una autoridad interpretativa respecto de las Escrituras. El pueblo de Israel
Y nosotros, los creyentes en Yeshua, nos ha dado la autoridad para poder sumar a esa interpretación, pero nunca para ponernos sobre esa interpretación o sobre esa autoridad que ha recibido el pueblo de Israel, tal como está escrito, ¿no es cierto?, en la carta a los romanos, pues a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Y esta autoridad es la que debe gobernar en el mundo como por lo menos el punto de partida de toda interpretación o aplicación legal de la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos nosotros crear una ley que esté por sobre la ley establecida por los intérpretes de la ley que han sido puestos por Dios dentro del pueblo de Israel. No podemos nosotros crear sistemas distintos ni líneas distintas que contradicen incluso muchas veces hasta el propio espíritu de la Torá. Es decir, antes de crear nuestras propias visiones de los textos, nuestras propias aplicaciones legales de la Torá, debemos preguntar a los judíos qué es lo que ellos piensan, a nuestros jajamim, a nuestros sabios, qué es lo que ellos dicen, que han discutido respecto del asunto que estamos estudiando. Y al mismo tiempo debemos consultar la autoridad apostólica que está documentada en los escritos mesiánicos. Y así debemos crear entonces una armonía necesaria para poder entender. Y en tercera instancia, debemos tener una autoridad espiritual que nos indique cuál es la manera en la que se debe conducir respecto a cualquier tema en particular. Lo importante aquí es no estar solos, sino que tener sobre nosotros siempre a una persona de más experiencia, de más nivel espiritual que uno, y que nos guíe, ¿no es cierto?, en este camino, que es un camino de instrucción, de enseñanza y que necesita una guía. Para esto se necesita una palabra clave que es fundamental en la vida, que es la humildad. Por esta razón es que está escrito en Romanos capítulo 3, verso 1 al 4. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande, dice el apóstol, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como leemos, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel y de sus líderes en todo el transcurso de la historia, es a ellos a quienes le ha sido confiada en primer lugar, la palabra de Dios. Y de ningún modo esa autoridad les ha sido quitada ni ha sido trasladada a otra entidad ni a otra religión. Hoy mismo esa autoridad reside en ellos. Lo extraño de todo esto es que cuando queremos saber algo, lo último que hacemos es buscar y preguntar a aquellos que les fue confiada la autoridad interpretativa de las Escrituras. Aunque cabe destacar que hay ciertos tópicos relacionados con el Mesías y su ministerio, la comprensión de esos pasajes ha sido revelada y pasada al cuerpo de creyentes del Mesías Yeshua, ¿no es cierto?, que están dispuestas en los escritos de los discípulos del Mashiach. Pero en temas relacionados con el servicio levítico, sacerdotal, ¿no es cierto?, debemos estudiar la carta a los hebreos, por ejemplo. Y también respecto de la manera en que los gentiles van a ingresar al pueblo del Eterno, ¿no es cierto?, lo cual también está claramente documentado en el libro de los Hechos. Entonces, tenemos algunos tópicos o lineamientos que se han asentado dentro de los escritos mesiánicos que vienen a iluminar el entendimiento.
Sin embargo, en todo lo demás debemos sujetarnos a la autoridad que Hashem ha puesto como la autoridad interpretativa y legal del pueblo de Israel. Son muchas las personas que cuestionan la autoridad de los rabinos del judaísmo, porque se cree que nuestro amado Mesías Yeshua también desafió dicha autoridad y no se sujetó a la autoridad judía, y que por lo tanto Yeshua enseñó contra la halajá, contra la ley judía. Vemos que en realidad esto no fue así. Cuando Yeshua tuvo alguna discusión con sus pares en la época en la que él estuvo en medio nuestro, sus ataques no eran un ataque presentado desde un punto de vista lógico o legal, sino más bien un ataque de fondo a las actitudes éticas y morales de los intérpretes de la Torá de ese entonces, que no andaban conforme al espíritu de la Torá. Tampoco fue un ataque a todo el movimiento al movimiento de rabinos, ¿no es cierto?, de perushim, de fariseos, que se dedicaban a interpretar la Torá, sino más bien un ataque a cierto grupo de personas que promovían el odio antes de el espíritu que era exigido, que está, ¿no es cierto?, reflejado en la Torá, el espíritu de la Torá. Por lo tanto, su ataque fue un ataque a las actitudes éticas, morales, a las midot que habían, ¿no es cierto?, detrás de estos maestros de la Torá. Es decir, Yeshua no es el promotor de una idea antirrabínica. Yeshua no fue un saduceo o un moderno caraíta, sino todo lo contrario. Fue un rabino y por lo demás judío ortodoxo, ¿no es cierto?, promovedor de las leyes de la Torá y promovedor del musar más elevado, de la ética más elevada de la Torá. Y con ello incluye el respeto y la sujeción a las autoridades de Israel. Yeshua no fue promotor de la falsa ética y la falsa moral que habían ciertos líderes de la comunidad de aquel entonces, que es lo que el Mashiach finalmente atacó. Como está escrito en Mateo 23, 1 al 3. Entonces Yeshua habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moshe, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. La expresión los escribas y fariseos se han sentado en la silla de Moshe alude a la autoridad rabínica que gozaban y que gozan hoy los sabios de Israel. Como leemos, la invitación de Yeshua no es a rebelarse contra la autoridad rabínica, sino más bien a no hacer como ellos hacen. Y esto es en el sentido ético y moral de la conducta de aquellos que enseñaban algo, pero luego finalmente no lo hacían. Es decir, en sí mismas las exigencias legales no son un problema para el Mashiach, pues todo rabino puede elevar el cumplimiento de la Torá con tal de proteger el precepto escrito, sino que el problema son las actitudes poco consecuentes de aquellos que interpretaban en esa época la Torá. Y como bien he dicho, tampoco se refería a todo el conjunto de rabinos, sino que a un grupo determinado que promovía el odio, ¿no es cierto?, y la división, y que por lo tanto enseñaban cosas que estaban contra el espíritu de la Torá. Por otra parte, cuando hablamos de un perush, de un fariseo, en realidad hablamos de un intérprete del peshat, del texto. Es decir, una persona con la capacidad espiritual y la autoridad delegada desde Moshe en adelante para explicar y aplicar la Torá. En este sentido es que Yeshua es la autoridad interpretativa de la Torá, siendo él mayor a Moshe, pues él mismo interpretó y buscó la mejor aplicación de las leyes de la Torá. Es en ese sentido, en el sentido de la búsqueda de un mejor cumplimiento de las mitzvot que incluyen el espíritu ético y moral de aquellas exigencias.
También cabe señalar que los fariseos, cuestionados por Yeshua en su conducta ética y moral, como ya bien lo he dicho, eran solo un grupo o un sector determinado de los movimientos fariseos existentes en la época del Segundo Templo. Por lo que cuando leemos las reprensiones de Yeshua a los Perushim, debemos entender que se trata de reprensiones éticas a un grupo del fariseísmo y no a toda la autoridad rabínica que gozaba de estar sentados en la silla de Moshe. Es el mismo Mesías Yeshua que enseñó no venir a anular la Torá. Está promoviendo en ese pasaje de Mateo capítulo 5, verso 17, la exigencia, ¿no es cierto?, de la Torá a sujetarse a las autoridades de los jueces de Israel. Si Yeshua enseña que él no viene a anular la Torá, con ello también está indicando que no está promoviendo no sujetarse a lo que la misma Torá dice respecto de que el pueblo de Israel tiene jueces, y es a esos jueces a quienes se debe consultar. Los intérpretes de la Torá, que han sido puestos por Dios como la autoridad divina en la tierra para tales efectos, son los jueces de Israel. Nuestro amado Mesías Yeshua no desafió esa autoridad de los rabinos, sino más bien criticó la forma poco moral, hipócrita, que había en alguno de ellos. Yeshua no puede haberse rebelado contra dicha autoridad, toda vez que él cumplió con todas las normas de la Torá y también enseñó a cumplirla. Dice Deuteronomio capítulo 17, verso 9 al 10. Y vendrás al sacerdote, levita o al juez que oficie en aquellos días e inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso, y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñan, según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servirle al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá, así quitarás el mal de en medio de Israel. Los jueces de Israel de hoy son los intérpretes de la Torá de hoy, los que tienen la capacidad de interpretar, de enseñar la Torá, la halajá, el musar, y por lo tanto son los rabinos, quienes son nuestras autoridades dentro de la nación de Israel. Y también para nosotros como cuerpo de creyentes en el Mesías Yeshua son nuestras propias autoridades, ya sean autoridades rabinos mesiánicos, judíos mesiánicos, ya sean maestros, morim, pastores incluso, ¿no es cierto?, que buscan una mejor comprensión de la Torá sujeta a las autoridades del pueblo de Israel y una mejor aplicación moral y ética de las exigencias de la Torá, que finalmente se van a ver plasmadas en una mejor experiencia de la persona en su vida espiritual. Ellos son los capacitados para dictaminar la halajá en las distintas comunidades del judaísmo en todo Israel y en la diáspora. Ellos son las autoridades de las comunidades puestas por Hashem para todo Israel, por lo que si alguien se considera Israel, judío, debe tener cuidado de no estar cometiendo el mismo error que cometió Koraj y los 250 rebeldes. El espíritu de Koraj es la rebeldía contra las autoridades puestas por Hashem en su pueblo, excusándose en nosotros también somos santos. En la carta de Judas está escrito en detalle cómo son las personas que son dominadas por este espíritu de rebeldía. En la carta a Judas, en el verso 8 al 11, dice: no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moshe,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam o de Bilam y perecieron en la rebelión de Coraj. Muchas son las personas del movimiento mesiánico que reclaman ser miembros de Israel, pero no están dispuestos a estudiar a los rabinos y a las autoridades del pueblo judío, del pueblo de Hashem, ni a respetarlos como autoridad en medio de su pueblo, colocando como una linterna primero, obviamente, las enseñanzas de Yeshua y sus emisarios que todo lo alumbran, y que finalmente nada quitan de las enseñanzas del pueblo de Israel, de las autoridades del pueblo de Israel, sino más bien las complementan. Las personas que no gustan del judaísmo no están dispuestas a estudiar las discusiones rabinas que, por ejemplo, se hallan en la Guemará, que contienen mucha riqueza y que pueden engrandecer y expandir nuestro entendimiento acerca de las Escrituras. Sobre todo cuando tenemos la luz del Mashiach, ¿no es cierto?, que es el filtro que todos debemos tener para poder estudiar. Necesitamos recurrir a la ley, a la halajá, para una mejor aplicación práctica de la Torá, para que sepamos cómo hacer los mandamientos. Finalmente, la halajá es el camino por el cual podemos andar para guardar la Torá de una forma más ordenada. Como creyentes y discípulos del Mashiach Yeshua, estamos obligados a seguir su halajá, su forma de conducirse, es decir, nuestra primera obligación respecto de la Torá que nos enseñó el Mesías Yeshua es moral y ética. Ahí es donde tenemos que avanzar. Luego estamos obligados a vivir conforme a la halajá que nuestras autoridades, en este caso mesiánicas, nuestros pastores, morim, rabinos, nos han enseñado o nos han impuesto el camino por el cual ellos nos están conduciendo, y que está documentado sobre todo, ¿no es cierto?, en los escritos del Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Y también finalmente dependemos de la halajá judía, toda vez que hayamos entendido que ahí están también las autoridades de nuestra nación, y toda vez que vayamos ascendiendo en la práctica de los mandamientos, como dice el profeta, reglón tras reglón, ¿no es cierto?, subiendo en este ascenso de observancia y de cumplimiento, mejorando nuestra manera santa y piadosa de vivir. Estamos en un camino en el que estamos invitados a caminar y no a estar detenidos, ¿no es cierto? Porque ya hemos leído que es un principio para nosotros, que está escrito en las cartas del apóstol Pablo, que a ellos, es decir, a los Yehudim, les fue confiada la palabra de Dios. Por lo tanto, Hashem nos dé un corazón humilde para que sepamos discernir bien y para que no nos rebelemos contra aquello que ha sido puesto por el cielo en medio nuestro. Hashem nos dé inteligencia, sabiduría, entendimiento. Comencemos por algo simple. Comencemos por respetar a nuestras autoridades que nos dirigen, a nuestros rabinos, a nuestros morim, incluso si usted es cristiano, a su pastor. Respete a las personas que Hashem ha puesto sobre usted, ayude, sirva con un corazón bondadoso, humilde, y Hashem, cuando sea necesario, a su tiempo nos levantará. Que el Eterno les bendiga. Muy buena semana.